Bien, siendo lunes 5 o 12 de diciembre del año 2022 y siendo las 8:08 de la noche, tenemos el placer de tener en estas sesiones del programa de mentoría de la Biblioteca Nacional del Perú a un colega entrañable, harto conocido, muy referenciado, como le comentaba en el previo de esta entrevista, don César Castro. Don César, muy buenas noches, nos saluda de la ciudad de Chupaca, allá en Huancayo, Junín. Muchas gracias, Julio. Sí, efectivamente, estamos respondiendo desde la biblioteca de nuestra asociación Achiquiay en Chupaca, Junín, Perú. A tus órdenes, como siempre. Muchas gracias, muchas gracias, don César. Voy a compartir brevemente un momento mi pantalla para apenas dar una suerte de referencia de nuestro invitado para quienes no lo conocen y que ahora lo van a conocer. Don César Castro Aliaga es educador por el Instituto Pedagógico Teodoro Peñalosa de Junín, Perú. Es licenciado en Bibliotecología y Ciencia de la Información por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y doctor en Ciencia de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, en España. Fue coordinador general del Sistema Nacional de Bibliotecas y director técnico de la Biblioteca Nacional del Perú, ex miembro del Comité Permanente de Isla LAC entre el año 2002 y el 2005 y ex decano nacional del Colegio de Bibliotecólogos del Perú entre el año 2003 y 2014. En la actualidad dirige la sección Achiquiay, Centro de Investigaciones y Promoción de Lectura ubicada en Chupaca, Junín, Perú. Y esto es apenas algo muy resumido de toda una trayectoria de muchas décadas de don César. ¿Cuánto tiempo ya venimos andando entre bibliotecas, don César? Uy, caramba, sí, ya estamos excediéndonos demasiado. Hemos pasado los 50 años de actividad bibliotecaria y lo extraño es que todavía hay una dosis de energía para continuar. No sé cuánto tiempo más, pero bueno, ya el tiempo lo dirá. Efectivamente, el tiempo que usted ha andado en bibliotecas, en verdad, es tanto el tiempo como de quien está hablando y definitivamente hay mucho que aprender de esta larga trayectoria, sobre todo si nosotros tomamos en cuenta, don César, esta dualidad, ¿no? Usted en la circunstancia, en algún momento de educador, después bibliotecólogo, y prácticamente, vamos a decirlo así, viviendo en distintos momentos, distintas facetas, pero de un camino común. Y digamos que de la educación a la bibliotecología, ¿es verdad que usted considera, y esto a manera de una pregunta introductoria, que los bibliotecarios o bibliotecólogos tenemos algo educador y los educadores tienen algo de bibliotecario? Más, yo diría, los bibliotecarios tenemos algo o mucho de educador y los educadores deberíamos tener también algo de bibliotecario, pero casi no lo tenemos. Esta es una pregunta súper interesante para recordar a Jorge Basadre. Él creía de que el quehacer el quehacer educativo era clave para impulsar el desarrollo de las bibliotecas. Por eso es, cuando fue ministro de Educación, creó el curso de bibliotecología en el programa de formación magisterial con dos objetivos: que el maestro conozca los rudimentos de la bibliotecología, sobre todo para tener como una herramienta pedagógica, para usar la biblioteca como una herramienta pedagógica. Pero al mismo tiempo, el maestro conozca los rudimentos de la bibliotecología para cumplir con su labor de organización de bibliotecas. Esto es digamos, es casi un axioma. No hay maestro que no se interese por formar su biblioteca ahí donde le toque trabajar.
Bueno, pero respondiendo, pues lo ideal sería, ¿no? De que haya una complementación de ambas profesiones, porque es un buen sector donde, digamos, un área estratégica donde podemos intersectar nuestra labor. Me refiero al maestro y al bibliotecario. Efectivamente, hay una dualidad ahí que yo recuerdo mucho, y eso en algún momento en que hemos tenido la oportunidad de andar juntos en este trote de la actividad bibliotecaria, recuerdo mucho la conferencia de IFLAS, si no estoy errado, del año 2004, ¿no? Donde precisamente entre las muchas cosas que se dijeron, se mencionaba mucho nuestra situación de mediador o de agente social de cambio, y en esto en alusión muy directa precisamente a ese paralelo que había precisamente también con la situación de los educadores o docentes, ¿no? Hay bastante que abordar ahí y sobre todo si lo enfocamos esto desde el ángulo, porque definitivamente las bibliotecas tienen muchos ángulos y en este caso hablamos desde el ángulo de las bibliotecas públicas, que es prácticamente el tema de fondo de esta reunión. Yo quería comentarle que precisamente nosotros tenemos en el programa de mentoría de este año 2 alumnos que fueron los que plantearon el conjunto de preguntas que a continuación voy a compartir, ¿no? Tanto uno por un lado, enfocándose en la relación de la biblioteca pública y la actividad de gestión pública como tal, y otro un poco más enfocado en la biblioteca pública, pero en su dimensión de biblioteca municipal. Voy a compartir, don César, si me lo permite, un poco las preguntas de fondo para irlas conversando e ir un poco reflexionando al respecto y así un poco dar respuesta a esas inquietudes de nuestros jóvenes investigadores. La primera pregunta, que va enfocada precisamente al tema de las bibliotecas públicas, era la siguiente. ¿Considera usted que es aplicable a las bibliotecas públicas un enfoque territorial para su integración como sistema? Y bueno, interesante la pregunta y sobre todo porque viene seguramente de estudiantes o de jóvenes. El gran problema de la bibliotecología en el Perú es su excesiva centralización en la capital. Eso no es ninguna novedad. Entonces, definitivamente el enfoque territorial va a permitir que se descentralice el quehacer bibliotecario en todas sus dimensiones, no solamente en la parte de promoción, en la parte de, la, de la actividad bibliotecaria en sí, eh, también en la parte de formación bibliotecaria. En este sentido, para mí está claro. Hace rato hablaste, Julio, sobre los años que vengo trabajando en bibliotecas, en el quehacer bibliotecario, sobre todo en bibliotecas públicas, y para mí ya no hay duda, no hay dudas. La única alternativa que tenemos es descentralizar la bibliotecología. Y descentralizar concretamente significa crear bibliotecas regionales. Esa es la propuesta, esa es, digamos, la propuesta con la que estoy recorriendo el país. Y si es que no concretamos este proyecto, que debe ser gradual, estoy seguro que nos vamos a seguir moviendo dentro de ese marco de problemas que no hemos podido resolver durante todo este tiempo, desde cuando se creó la bibliotecología en el Perú en 1943 y desde que cuando se creó en el primer centro coordinador de bibliotecas públicas en Piura en 1969. No hemos avanzado nada. Y repito, si seguimos haciendo las cosas como las hemos venido haciendo, ¿por qué tendríamos que esperar nuevos resultados? Es tiempo de que de verdad se piense seriamente en el tema de la regionalización. No sé si habrá tiempo para explicar un poco, pero no se trata
de crear 25 bibliotecas regionales. No, se trata de crear bibliotecas regionales probablemente en las macroregiones donde esta biblioteca regional represente a la Biblioteca Nacional en varias de sus funciones. En su función, en la función de ofrecer un servicio bibliotecario público, modelo, en su función de patrimonial, de custodiar, preservar, difundir el patrimonio cultural de la región y, cómo no, en la función también de formar bibliotecarios o formar personal profesional y, desde luego, en la parte promotora, en la parte normativa, en la parte de orientación, ahí viene la formación de redes regionales. Esto, discúlpenme, yo ya no entiendo, tal vez ya no pueda, ya no veré cuándo se va a concretar este proyecto, pero si no se ha tratado con la seriedad este tema de la regionalización, es sencillamente responsabilidad de los bibliotecarios. Y en ese sentido, yo asumo mi responsabilidad porque hemos tenido un cargo, pues, directriz en la Biblioteca Nacional y hemos dejado pasar la oportunidad porque podríamos haber empezado este proceso de descentralización, como vuelvo a decir, que no es otra cosa que crear bibliotecas regionales como lo están haciendo los otros países, ya lo han hecho. No es ninguna novedad lo que estoy hablando. Todavía en el Perú se cree que debe haber solamente una biblioteca nacional, pero tampoco quiero decir que las bibliotecas regionales van a ser bibliotecas nacionales. De alguna forma van a cumplir, sí, algunas de las funciones que cumple la Biblioteca Nacional, pero estas bibliotecas regionales deben depender de la Biblioteca Nacional. Sí, yo un poco también pensando en eso, don César, yo me ponía a pensar en esta pregunta, en que quizás ese enfoque territorial que menciona, quizás se refiere en verdad al enfoque regional. Y usted sabe bien que un poco en la experiencia que hemos tenido en este país grande, que es Brasil, algo que yo siempre recuerdo, era que, bueno, tiene un corte más federativo por la dimensión del país y prácticamente se hablaban de regiones, ¿no? Inclusive, al margen del tema mismo de las bibliotecas públicas en cada región de Brasil, en cada estado, en verdad, ¿no? Uno también encontraba esto de que la bibliotecología estaba desarrollado precisamente por grupos regionales, ¿no? Inclusive yo recuerdo bien que para ejercer la actividad bibliotecaria, que en ese sentido sí está muy desarrollado el caso de los bibliotecarios en Brasil, uno tiene que estar registrado en el consejo regional correspondiente a la jurisdicción que uno le compete, ¿no? De tal manera que también se pueda así un poco, a la vez de tener las bibliotecas en el estado, en la región, ¿no? También haya vamos a decirlo así, la organización gremial que también un poco pueda velar por el correcto desarrollo de las actividades profesionales de los bibliotecarios precisamente en esas bibliotecas, ¿no? Y tal cual como usted menciona, ¿no? Efectivamente, la idea de tener bibliotecas regionales, bibliotecas modelos quizás regionales que tengan también sus propias redes en función, si hablamos del caso peruano, en función a las provincias, a los distritos, ¿no? Estamos hablando de un planteamiento mucho más evolucionado y maduro, ¿no? De la concepción misma, que es un sistema de bibliotecas y no esto que, digamos, genera más puntos de desarrollo en vez de depender de un solo punto focal centralizado, como es el caso actual, ¿no? En que prácticamente nuestra forma de trabajar las bibliotecas se mimetiza y adopta lamentablemente la gestión, creo que no hago mal en decirlo, errada, del centralismo en que la cual se repite mucho el sistema administrativo
público en nuestro país, ¿no? Yo inclusive le comentaba que en el tiempo que estuvimos, por ejemplo, en Tacna, ¿no? Yo, de alguna manera, y creo que usted también lo puede haber percibido, la Biblioteca Pública de Tacna, que fue inaugurada por don Jorge Basadre, es con mucho disimulo y con una pretensión sutil, una suerte de pequeña infraestructura que de alguna manera emulaba, ¿no? El local de lo que ahora es la Biblioteca Pública de Lima, ¿no? O sea, ya en esa época, don Jorge Basadre ya pensaba en esto que usted menciona, ¿no? Que por qué no tener bibliotecas desarrolladas en nuestras regiones, ¿no? Con todas las capacidades que ello compete, ¿no? Definitivamente, definitivamente, Julio, sí, esa es la dirección que debe guiarnos para promover bibliotecas públicas. No hay, en mi modesto punto de vista, otra alternativa. No debemos seguir, digamos, hasta de repente utilizando más los pocos recursos que tenemos y no concentrarlos en aquellos focos, en aquellas regiones, mejor dicho, creando esas bibliotecas modelo que a su vez van a cumplir la función normativa en su área de ejecución, en su ámbito de trabajo. Es imposible, es imposible que una biblioteca de distrito, por ejemplo, de Tacna, pueda recurrir a la Biblioteca Nacional en busca de apoyo. Eso de repente se dará, pero demorará mucho y probablemente no, y de repente nunca llega, pero si tuviéramos las bibliotecas regionales, entiendo que estas podrían responder con mayor prontitud a estos requerimientos. Inclusive yo me atrevo a mencionarlo, César, que quizás algo que nos falta, porque siempre que hablamos de elementos, o vamos a decirlo así, uh, todo aquello que representa el desarrollo cultural en un espacio, ¿no? Siempre se hace alusión a la falta de recursos y que ello debe ser sostenible por la economía propia del lugar. Y un poco buscando respuesta a eso, yo decía, pues si es por ese lado, porque siempre se arremete a que no se pueden desarrollar, vamos a decirlo así, instituciones locales, culturales, con toda la prestancia del caso. Yo creo que inclusive habría que luchar un poco para que la legislación permita que, entre muchas cosas, ¿no? Definitivamente se asegure que en aquellas regiones que tienen, por ejemplo, recursos del canon y sobrecano minero, por ejemplo, ¿no? Definitivamente, ¿no? Y dejarlo bien en claro, ¿no? Que un elemento clave que debería implementarse por cada región con recursos directos del canon, de manera inevitable para evitar cualquier fuga de recursos, es que se invierta en infraestructura de bibliotecas y todo lo que ello implica, ¿no? Porque ¿de qué otra manera podríamos también hacer sostenible la propuesta de las bibliotecas regionales, ¿no? Bueno, la biblioteca regional amerita una ley y amerita también recursos, porque si no, estamos en lo mismo. Algo de eso se avanzó en la época de doña Carmen Checa. Eh, Miren, en tantos años que estuvo doña Carmen Checa, apenas se crearon un centro o se creó un centro de coordinación. El centro de coordinación, en el caso de Piura, sí tuvo algunos frutos. No todos los que se hubiésemos querido desear, pero sí tuvo algunos frutos. En primer lugar, se logró un apoyo político. No hay alcalde o funcionario del gobierno municipal de Piura que haya negado apoyo a la biblioteca, a su biblioteca. Eso es innegable. Dos, hubo la gran posibilidad de profesionalizar el quehacer bibliotecario. Tuvimos en una primera etapa la presencia de la Biblioteca Nacional, concretamente de la oficina de la señora Carmen Checa, con 2 o 3 bibliotecarios permanentes en Piura. Hubo un soporte técnico que es fundamental para que funcione la biblioteca. Y tercero,
hubo una masa, un grupo, digamos, un apoyo, hubo apoyo social, intelectuales, en fin, todo una, incluso asociaciones que apoyaban el proyecto de la Biblioteca Pública de Piura como centro coordinador de bibliotecas de esa región. Desde luego que sí tuvo recursos la municipalidad al aceptar esa responsabilidad de, digamos, de transformar su biblioteca municipal en un centro coordinador, tuvo que asignar recursos. Y, y algo que estamos siempre omitiendo es que en la estructura de la municipalidad de Piura, la biblioteca era una unidad orgánica. Y esa presencia de la biblioteca dentro de la estructura orgánica, que ahora no se ve en ninguna municipalidad del país, implicaba también una remuneración ad hoc al personal profesional, en este caso Anaí Bailo, una bibliotecóloga, ¿no?, con formación argentina, que ya sabemos de la exitosa gestión que tuvo esta colega nuestra. Así que, bueno, eh, solamente hablar de biblioteca regional y las posibilidades de su implantación en el Perú nos llevaría mucho tiempo, pero definitivamente, si estamos hablando de la gestión territorial, tenemos que referirnos a las bibliotecas regionales y a las redes regionales, pero que giren en torno a estas bibliotecas regionales. Pues sí, efectivamente. Y solamente yo quería acotar algo, don César, un poco recordando nuestra cercanía al tema de las universidades. La superintendencia declara condiciones básicas de calidad para que las universidades existan. Sería interesante ver que quienes supervisan a los gobiernos regionales y locales también coloquen en su lista de condiciones básicas de calidad en su gestión, ¿no? Precisamente el que estas instituciones eh, locales y regionales, ¿no?, incluyan, ¿no?, bibliotecas como parte de las condiciones mínimas que deben cumplir, ¿no? Eh, paso a la siguiente pregunta. Como usted bien dice, hay bastante que comentar. Vamos a ver en qué medida no nos tentamos mucho a explayarnos, pero bueno, es bastante provocador. Eh, la segunda pregunta que nos traían para esta noche era si usted considera que las bibliotecas públicas asumen competencias para la preservación y conservación de material bibliográfico documental en sus respectivas zonas. Este también es otro tema interesante, preservación y conservación. Entonces, Bueno, sí, me parece es un tema interesante. Sin embargo, preservación, conservación no son fines en sí, ¿no? Sino si es que no hay un tercer componente que se llama difusión. Se preserva y se conserva para difundir. Y correcto. definitivamente las bibliotecas públicas sí lo están haciendo dentro de sus limitaciones. Por ejemplo, en el caso de la biblioteca de Tarma, la Biblioteca Municipal de Tarma, creo comentamos en algún momento este caso, y nosotros estamos trabajando un poco también la situación de las bibliotecas públicas, porque creo que esa era una pregunta, o será una pregunta, está pasando por una situación dramática. Nunca antes la biblioteca pública había pasado por una situación como la que estamos viviendo ahora, pero tampoco, nunca antes ha habido tanta indiferencia respecto a este problema. Bueno, pero el caso de Tarma es algo, digamos, simbólico, pero sumamente interesante. Eh, ¿Por qué esta biblioteca de Tarma ha podido sobrevivir 102 años? La biblioteca de Piura no tiene 102 años, tiene mucho menos. No recuerdo en estos momentos cuántos años, pero es menor. Eh, Pero la de Tarma ha sobrevivido 102 años. Y resalto este problema porque, según la colega Fabiola Vergara, directora de la Biblioteca Nacional o jefa institucional, ella con mucha valentía
dijo en uno de los últimos eventos que de las 1874 municipalidades, la Biblioteca Nacional tenía registrada solamente 490. Y eso, esas cifras de por sí ya son preocupantes. Sin embargo, verificando el número de bibliotecas que están sobreviviendo en estos momentos es mucho menor. Es mucho menor. En la región Junín, por ejemplo, en ese listado que tiene la Biblioteca Nacional, por ejemplo, la Biblioteca de Chupaca, la Biblioteca de la Merced, por ejemplo, sí, aparecen como bibliotecas que están funcionando, sin embargo, en la práctica no lo están, no, están suspendidas, están con los servicios, ¿no? Suspendidos. Bueno, lo cierto es que entonces, ¿por qué Tarma, repito, disculpen, por qué Tarma sí ha sobrevivido? De momento, menciono dos. En primer lugar, esa biblioteca pública tiene digamos, dos elementos cruciales. En primer lugar, cuando usted ingresa a la biblioteca, hay un personaje que te da la bienvenida, un personaje que yo diría es casi idolatrado por Tarma, por la provincia de Tarma. No hay un tarmeño que pueda renegar sobre este personaje. Y no solamente está el personaje, está con sus pertenencias, casi como un pequeño museo. Están sus galones, está su banda presidencial, en fin, una serie de utensilios de este personaje. Me refiero al general Odría. Cuando fue presidente, le dio tantísimas obras, no hizo tantas obras materiales en Tarma, incluyendo el local de la biblioteca. Entonces, eh, imaginemos si hay algún alcalde que quiera cerrar la biblioteca. ¿Ustedes creen que los tarmeños van a permitir que se cierre esa biblioteca donde se está personificando no, a Odría, que es uno de los personajes venerados prácticamente por Tarma? No. Pero no solo eso, hay un segundo elemento que es crucial y que tiene que ver también con la pregunta que formulan los estudiantes. En la estantería de esa biblioteca se encuentran todos los libros, todos los materiales producidos por los intelectuales tarmeños. Prácticamente allí se encuentra el patrimonio documental bibliográfico de Tarma. ¿Ustedes creen que algún intelectual, algún escritor, alguna persona, ¿no?, interesada en la literatura de Tarma va a permitir que esa biblioteca se cierre? Por eso es que esa biblioteca ha podido tolerar los tantos vaivenes seguramente a los que se ha sometido durante todo ese tiempo. Desde luego, biblioteca pública que no cautele el patrimonio documental de su ámbito de acción está incumpliendo con una de sus misiones. No puede una biblioteca pública abstenerse de acopiar, preservar, conservar y difundir el patrimonio cultural bibliográfico de su zona. Las bibliotecas que no lo han hecho son justamente las bibliotecas que se están cerrando, son las bibliotecas que no tienen el respaldo social, el respaldo de la comunidad. Ya lo han dicho hasta los economistas. Instituciones que no les sirva, que no sirve a una comunidad, definitivamente la comunidad se deshace de esa institución. Muchas bibliotecas han cumplido funciones superficiales, por lo mismo no se han adentrado a la vida de la comunidad, al diario vivir de los ciudadanos. Por consiguiente, esa biblioteca no forma parte del discurrir de esa comunidad y, desde luego, son fácilmente prescindibles. Ese es yo diría, uno de los problemas fundamentales que está enfrentando la biblioteca pública, el haber dejado de
cumplir con esta función primordial que es preservar, conservar y difundir el material bibliográfico o el patrimonio bibliográfico documental de su zona. Gracias por esa pregunta. Sí, y yo quería también comentarle, don César, un poco tratando de ubicar entre sus palabras cuál quizás debe ser la clave, a propósito lo que menciona, tomando como ejemplo el caso de la Biblioteca Pública de Tarma. Definitivamente entiendo yo que estamos hablando de cómo es que la biblioteca finalmente toma o se posiciona dentro de la comunidad la cual se inserta, ¿no? O sea, me pongo a pensar un poco en el caso de la Biblioteca Pública de Tarma, ¿no? Que, claro, ellos preservan y conservan y difunden, vamos a decirlo así, la memoria propia de ese lugar, ¿no? Por los íconos que usted menciona, pero un personaje importante, su legado, el mismo hecho que la biblioteca acopie gran cantidad de publicaciones de los lugareños, de los intelectuales lugareños, ¿no? Hace ver a la biblioteca como un elemento del cual la comunidad se ha apropiado y es parte de, ¿no? Inclusive me pongo a pensar en qué medida la biblioteca, por la forma como usted lo describe, acaba siendo también como una suerte de cápsula del tiempo en la cual todo el mundo quiere dejar algo porque precisamente quiere verse representado en la memoria de su lugar, ¿no? Y esa parte sí es muy interesante, porque si bien es cierto, podemos ver una biblioteca pública como un servicio a la comunidad, hay que ver cómo este servicio, la propia comunidad se apropia del servicio y para que, como usted manifestó, ¿no? Funcione para la comunidad y no sea desechado por la comunidad, ¿no? De alguna manera un hospital, una escuela, una comisaría cumplen un rol dentro de la comunidad y se entiende que la biblioteca, aparentemente con sus servicios, bastante quizás para muchos fuera de contexto en una época en la cual prácticamente el acceso a ciertos recursos de información se hace apenas por pantallas de computadoras, tablets y celulares, ¿no? Aún tiene mucho que dar en el caso de la biblioteca pública, ¿no? Porque no es solamente acercar libros, no es solamente acercar documentos, sino es también lo que representa ese espacio para cada comunidad. Entonces, hay más elementos que trabajar allá adentro y definitivamente, como usted menciona, el caso de bibliotecas como la de Tarma, la de Piura, ¿no? Van a meritar un poco más de estudios para que, entre otras cosas, ¿no? Podamos saber exactamente cuál es la fórmula que debemos usar precisamente para que las bibliotecas públicas en general persistan y perduren por más tiempo en nuestras comunidades, ¿no? Eh, Bastante amplio para comentar Sí, eso. lamentablemente, Julio, esta pregunta también me permite hacerme una, digamos, una crítica, autocrítica, y de hecho creo que todos deberíamos someternos a esa autocrítica porque no hemos entendido bien la misión de la biblioteca pública. Y si nosotros los profesionales del campo no lo hemos entendido, entonces va a ser difícil también que el resto de la comunidad entienda. Y no hemos leído adecuadamente, por ejemplo, a Basadre, a Luis Málaga, en fin, tantos colegas, incluso a la propia colega Carmen Checa. Jorge Basadre habla de instituciones con base telúrica. Eh, Carmen Checa habla de biblioteca de la comunidad y no para la comunidad. Y si usted va a la biblioteca de Piura, en la segunda planta está la colección documental de Piura. Allí están los representados los escritores. Incluso hay una sala Mario Vargas Llosa, porque Mario Vargas Llosa estuvo allá en Piura, ha hecho su actividad, ¿no? Estudiantil allá, ya ha escrito, creo, algunas obras, incluso su primera obra de teatro, y allí está presente Vargas Llosa, allí están presentes los historiadores. Entonces, miren, eso es lo que nos decía Basadre. Las bibliotecas tienen que fundarse sobre bases telúricas. Y para rematar esta parte,
Carlos Fuentes, el mexicano, el ensayista mexicano, es claro cuando critica, por ejemplo, el proceso, la modernidad que va a barrer con muchas instituciones, pero va a barrer, dice Carlos Fuentes, con aquellas instituciones que no tienen raíz. Está claro. Nuestras bibliotecas están siendo barridas porque no tienen raíz, no se adentran en la historia, en la vida de la comunidad. Muchas veces las bibliotecas, incluso con estudiantes, o perdón, con una población de repente ávida de concurrir a la biblioteca, y nos da una falsa imagen, ¿no? La biblioteca está llena de estudiantes, pero los estudiantes ni siquiera van a hacer una actividad detenida, ni siquiera van a hacer una actividad, digamos, motivada, sino van a resolver trabajos de asignación, pasan y nunca más vuelven. Por eso cuando en muchas bibliotecas públicas en diciembre, como si fueran instituciones educativas o instituciones o bibliotecas escolares, empiezan a despoblarse, ¿no? Y sin lectores. ¿Por qué? Porque los otros lectores que deberían estar ahí no lo están. Bueno, ese es otro tema que podemos, sobre el que nos podemos extender. De mi parte, creo que es suficiente lo que acabo de expresar, ¿no? Sí, don César, muchas gracias. Pasamos a la tercera pregunta. Dice por acá, ¿el servicio de las bibliotecas públicas debe ser considerado dentro de la planificación estratégica regional de cada zona? Bueno, esto tiene que ver mucho con la regionalización. Lo que pasa es que la regionalización es un proceso todavía inconcluso en el Perú. Y así como la ley del Sistema Nacional de Bibliotecas, también la ley de regionalización, al parecer, no ha sido debidamente consultada con la población. Me remito, por ejemplo, directamente a la ley del Sistema Nacional de Bibliotecas, cuya aprobación pues causó mucha alegría en nosotros, pero ahora nos hemos dado cuenta que la emisión de una norma, de una ley, no es suficiente para resolver un problema. No sé qué problema de las bibliotecas hemos resuelto con la ley del Sistema Nacional de Bibliotecas, no recuerdo. En la ley del sistema, por ejemplo, se decía que hay que crear institutos técnicos de bibliotecas. Miren cuántos años han pasado, ya van desde el 2014, ya vamos como 7 años y no se ha creado ni siquiera medio instituto. Entonces, por eso es muy fácil decir que en la planificación estratégica regional de cada zona que se incluya la biblioteca, pero son las regiones las que tienen que discutir, definitivamente. Las regiones tienen que discutir. Hace apenas una semana participamos en la presentación del proyecto del primer Plan Regional de Cultura a nivel nacional, en el caso de Junín. Hemos asistido, por lo menos yo lo hice así, emocionado porque la primera región del Perú presenta su plan de cultura, su plan regional de cultura al 2030. Imagínense, ¿no les parece? Eso ya es un avance. Sin embargo, no, digamos, no ha sido un hecho, un acto del todo, ¿no? Del todo auspicioso. Lamentablemente, primero, no se ha presentado el plan. Segundo, no existe no está en considerado la creación de biblioteca regional, o cuando menos la potenciación de las bibliotecas municipales con participación de las bibliotecas regionales. Los gobiernos regionales no están participando en el desarrollo de la biblioteca pública. No hay participación, miren, a pesar que las direcciones desconcentradas de cultura tienen que ver mucho con los gobiernos regionales. Mejor dicho, la función de cultura a nivel nacional no ha sido definitivamente descentralizada a los gobiernos regionales. Y al parecer, a los gobiernos regionales tampoco les interesa esa función. Están interesados por otros temas, pero por la parte cultural creo que no. Cuidado, aquí tenemos que exceptuar al doctor Guillén de Arequipa, que tuvo la osadía de crear una biblioteca regional antes incluso de la aprobación de la ley del Sistema Nacional de Bibliotecas. Ese es, por ejemplo, un adelanto gracias a la iniciativa de un personaje como el ingeniero Guillén,
creo que es el arquitecto, no me acuerdo bien, pero a él se le debe la creación de una biblioteca regional, desafortunadamente no con la concepción del Sistema Nacional de Bibliotecas, pero ahí está. Si miren, ahora que estamos volviendo a tocar el tema de la biblioteca regional, y como le decía a una funcionaria de la biblioteca la vez pasada, no hace falta de repente mucha inversión para construir grandes bibliotecas regionales en el Perú. Sería suficiente, por ejemplo, reconocer a la biblioteca de Piura como biblioteca regional, a la biblioteca de Arequipa, que ya está como biblioteca regional, asignarle los recursos que les que les haría falta para asumir las funciones, y así por el estilo. Hay varias bibliotecas, la del Cusco, por ejemplo, es una biblioteca con mucha historia, con una buena infraestructura, no haría mucho, no haría falta muchos recursos, como sí iba a hacer falta en algunos otros lugares. Interesante, don César. Y algo que sería, no sé si preciso acotar, es el hecho de que de alguna manera, ¿no? Insisto, quizás, al igual como al inicio mencionaba, que se utilicen en recursos del canon, por ejemplo, en varias regiones para la conformación de sus bibliotecas regionales, ¿no? También debería estar precisamente, ¿no? En los famosos, en una suerte de KPI, ¿no? De los gobiernos regionales y locales, ¿no? El tener, pues, ¿no? La biblioteca y obviamente el personal adecuado, los bibliotecarios, ¿no? Como parte de servicios, vamos a decirlo así, básicos, ¿no? Que debe tener, tanto las localidades como las regiones, ¿no? Eh, Hay que ver en qué medida podemos incidir en que esos puntos sean obligatorios precisamente para este tipo de autoridades, ¿no? En estos espacios, tanto el local como el regional. Voy a pasar a la siguiente pregunta, que es un poco ya más extensa. Vamos un poco ya, como le había mencionado en un inicio, a hablar ya de una variante, obviamente, de la biblioteca pública. Estamos hablando de la biblioteca municipal. Y precisamente uno de nuestros estudiantes mencionaba lo siguiente. El encabezado de un artículo del Diario El Comercio expresaba la agonía de las bibliotecas municipales de 16 distritos de Lima, ¿no? Eh, y Callao, y que no tienen salas públicas de lectura. Sin embargo, ¿no? Durante una investigación que se efectuó, ¿no? Se percibió que varias bibliotecas municipales no cuentan con las condiciones para ofrecer a los usuarios, ¿no? Un servicio básico, o sea, no cuentan con condiciones básicas de calidad para ofrecer sus servicios, ¿no? Sea por su ubicación, la dimensión del local, los recursos documentales que tuviesen, ¿no? Entonces, la pregunta que nacía a propósito de este antecedente era, ¿qué rol tienen las bibliotecas municipales para que las municipalidades actualmente, ¿cuál es el rol de las bibliotecas municipales dentro de estos gobiernos locales? ¿Y cómo tendría que ser dicho rol en una situación ideal? ¿No? O sea, resumiendo un poco ambas preguntas, ¿no? ¿Cuál es el rol de la biblioteca, en este caso, municipal, ¿no? Es un problema, ¿no? Que Y, venimos arrastrando desde siempre. y aprovecho Eh, para recordar para quienes no saben, usted estuvo al frente mucho buen tiempo de una biblioteca municipal, mm, ¿cierto? bueno, sí, pues me he iniciado como bibliotecario de biblioteca municipal y creo que voy a terminar también porque aquí la biblioteca de mi pueblo es de Chupaca, está acá al frente y mal que bien tengo que estar involucrado en su renacimiento. Así Correcto. que, bueno, la biblioteca municipal es un tema con el que eh, he nacido en ¿no? En el ámbito bibliotecario y creo que con ese problema me voy a retirar también. No hemos hecho gran cosa, ¿no? Ha habido etapas con mucho avance, sobre todo en la época de la señora Carmen Checa, y que hizo un trabajo de base muy fuerte
pero también lo hizo porque tenía recursos. No se olviden, Exacto. la única vez en el Perú que se pensó en una política bibliotecaria fue en la época de Basadre. Basadre creó, por ejemplo, la Escuela de Bibliotecarios, que es un componente de una política, porque una política bibliotecaria no funciona sin personal. Creó un modelo de biblioteca, la biblioteca piloto, la biblioteca de Tacna, la propia Biblioteca Nacional en su, por el lado como biblioteca pública era modelo, pero algo más. Creó un fondo especial para financiar ese proyecto, el Fondo San Martín. ¿Cómo creen ustedes que mandaba 2, 3 bibliotecarios a Piura para apoyar la organización de este centro coordinador? Con dinero del Fondo San Martín. ¿Cómo es que Don los César, bibliotecarios, sí, cómo se, me sí, permite interrumpirlo en ese punto para no dejar escapar una inquietud. Eh, si nosotros contextualizamos un poco el tiempo en que se dieron todas estas circunstancias con doña Carmen Checa, con don Jorge Basadre, estamos hablando también que habían circunstancias políticas que en su momento favorecían este tipo de iniciativas. ¿Estoy en lo correcto? sí, pero en este caso, el factor profesional, en este caso Jorge Basadre, y el factor coyuntural, que fue la desgracia que ocurrió con la Biblioteca Nacional, el incendio, arrancó una decisión política. Entiendo. Y no siempre se dan esas circunstancias. Eh, para que haya una política bibliotecaria, tiene que haber una decisión política, tiene que haber un gobernante regional, local o nacional que entienda, conciba la biblioteca pública, pero esa concepción tiene que ser plasmada en proyectos gracias al equipo técnico, gracias al equipo profesional. Y tiene que haber recursos económicos y algo más, tiene que haber respaldo social. Pero con don Jorge Basadre hubo recursos que el Fondo San Martín, además la propia Biblioteca Nacional, fue generando normas técnicas para organizar bibliotecas, porque no nos olvidemos que cuando se crea la escuela, las bibliotecas, si existían en el país, bueno, existían pues, digamos, dentro de un ámbito de total, ¿no?, abandono en la parte técnica, ¿no? Entonces, todos esos Claro. elementos configuraron configuraron esa política de Jorge Basadre. Entonces, las municipalidades, por ley, deben cumplir, ¿no? Deben organizar bibliotecas, deben tener espacios ¿no?, para organizar bibliotecas. Sin embargo, esa ley es muy débil. Pensamos que el Sistema Nacional de Bibliotecas podía apoyar eso, podía mejorar el accionar de las municipalidades, pero Julio, ningún alcalde ha sido consultado, muy pocos han sido consultados para construir la ley del Sistema Nacional de Bibliotecas. No, ¿cómo van a asumir como suya una ley en la que ellos no han participado? ¿Cómo Efectivamente. se le exige a los gobernadores regionales si los gobernadores regionales no tienen no han tenido ninguna injerencia en esa ley del Sistema Nacional de Bibliotecas? Entonces, allí hay un disloque y ojalá podamos digamos, cubrir ese vacío. Pero lo que sí estoy seguro es la creación de modelos de bibliotecas. Basta que un alcalde vea que tal distrito tiene una biblioteca y la población está celebrando la creación de ese sistema bibliotecario local. Ese alcalde va a decir, miren cómo está trabajando esa municipalidad. Yo también quiero trabajar así, pero no tenemos modelos. Y desde luego, en la época de doña Marta Fernández, establecimos los convenios de cooperación con cada alcalde. Se firmaba un convenio por 3 años y al alcalde se le decía, ¿qué cosa? Usted tiene que dar estos elementos, nosotros le damos esto. Incluso teníamos un equipo de arquitectos que tenían que viajar al lugar donde, ¿no?, el alcalde o la municipalidad
quería formar su biblioteca. Nosotros ofrecíamos asesoramiento técnico que incluía el asesoramiento arquitectónico, además de los libros que entregábamos, ¿no?, a cada municipalidad. Pero ese era un acuerdo, ¿no?, digamos, recíproco entre el alcalde y la Biblioteca Nacional. Desafortunadamente tampoco existe ahora ese mecanismo. Entiendo que hay otros mecanismos, pero al parecer no son efectivos. Definitivamente, esta pregunta es interesante, pero me voy a permitir decir algo. No va a haber biblioteca pública si es que no hay una masa social que respalde esa iniciativa. No hay masa social. Y por ahora tenemos que entendernos, tenemos que entenderlo, estimados alumnos, Julio. Desafortunadamente la biblioteca no implica, no supone votos para un político. ¿Quieren que ponga el caso? El alcalde que le dotó a su distrito de la mejor biblioteca pública en el Perú, que está en Lima, en el distrito La Molina, no ha sido elegido por su comunidad. ¿Qué significa eso? La comunidad no valora la biblioteca, no valora la obra cultural. Seguramente están valorando otro tipo de obras, seguramente físicas, en fin, pero esa es la realidad. Por eso es que en el interior del país, por ejemplo, en Chupaca, ningún candidato ha consignado en su plan de trabajo algo relacionado con la recuperación de la biblioteca, ¿no? Entonces, los alumnos tienen que entender, si no hay recursos, si no hay apoyo para la biblioteca, no es solamente culpa del alcalde, es culpa de la base social que no exige, si la lectura y la biblioteca es un derecho, si esa comunidad no exige ese derecho. La comunidad está exigiendo otra cosa. Ahora, ojalá que haya algún alcalde que haya consignado en su plan de trabajo algo relacionado con la biblioteca. Eso sería digamos, un lunar, pero por lo que sé, por lo menos en la región Junín, no hay un solo alcalde que haya consignado algo relacionado con la biblioteca, a pesar de que la ley de municipalidades le exige, seguramente no tanto con la claridad, a pesar de que existe una ley del Sistema Nacional de Bibliotecas que ni la conocen ni la van a conocer seguramente durante los 4 años de gestión. En fin, esa es la situación de las bibliotecas Yo municipales. diría ahí, Sí, Julio, sigue. sí, yo acotaría ahí que nos falta escribir un texto que diga cómo hacer atractivamente políticas las bibliotecas en el Perú, las bibliotecas públicas en el Perú, porque definitivamente necesitamos esa fórmula, ¿no? Bueno, eso, Para que podamos estar en los planes de los políticos. perfecto, pero ¿sabes qué va a pasar aquí? La fórmula está dada, Julio. Si acaso los bibliotecarios no nos hemos enterado, la única forma de hacer que la biblioteca sea importante para la comunidad es que la biblioteca se convierta en una institución que resuelva los problemas de la comunidad. Correcto. Si la comunidad siente que la biblioteca no le resuelve sus problemas, entonces, ¿por qué tendría que respaldar a la biblioteca? ¿Por qué tendría que apoyar? Ese es el gran problema. El modelo de biblioteca que le estamos ofreciendo a las comunidades es el más inadecuado. No lo perciben ni lo sienten como suyo las comunidades. ¿Hasta cuándo? Y por favor, tenemos que reflexionar sobre este modelo de biblioteca. Ese modelo hay que construirlo juntamente con la comunidad. Hay comunidades que tienen problemas ahora, por ejemplo, de abono. Oye, si la biblioteca no va a ayudar desde su ámbito, lo puede hacer. La comunidad, ¿por qué tendría que apoyar la biblioteca? Efectivamente. Así que ese es el asunto, aparentemente sencillo, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que trabajar con la comunidad. En la medida que la comunidad haga suya la biblioteca, por eso Carmen Checa decía, la biblioteca no es para la comunidad, no es del consejo. Y Ana Ibaino siempre repetía y rectificaba a quien decía la biblioteca del consejo. No, no es del consejo municipal, es de la comunidad.
Entonces, pero cómo la va a sentir suya la comunidad si es que esa biblioteca no está resolviendo sus problemas? Bueno, Efectivamente. ese es un tema sobre el cual estamos trabajando y con mucho gusto volveremos en otra entrevista, ¿no? Para explicar con mayor detalle este tema, pero vuelvo a decir, la alcaldía ahora se ha convertido en un cargo político. El político vive con votos, de votos, y si la biblioteca no le aporta ningún voto, ¿por qué tendría que apoyar? Así de sencilla está la situación. Bueno, adelante, Julio. Sí, efectivamente. Hay, justo acá adelanté una pregunta. A ver, un momento, voy a retroceder acá a la pregunta 5. Solamente un momento. Un momento, a ver. Sí. Entonces, teníamos como pregunta que muchas municipalidades del país y de Lima no administran sus bibliotecas o cumplen con la ley de una manera no adecuada. Por ejemplo, toman un salón, ponen 2 mesas y 8 sillas y hacen llamar ese lugar biblioteca municipal. ¿Qué medidas se pueden proponer a nivel local, regional o nacional para poder hacer que las municipalidades cumplan con esta ley? ¿Se necesita del apoyo de la Biblioteca Nacional del Perú para hacer esta labor? De creer que sí, ¿considera usted que la Biblioteca Nacional del Perú conoce los problemas de las bibliotecas municipales y de sus usuarios? Y bueno, es la misma, digamos, este problema, esta pregunta está asociada sí, está asociada a las otras preguntas. La poca valoración que se hace de la biblioteca en una municipalidad es el reflejo también de la poca valoración que hace la comunidad. No hay un cuerpo crítico, no hay una masa crítica, ¿no? Que exija. No es que una municipalidad no pueda hacer un local, no es que falte recursos, eso está comprobado, que sí hay recursos. Lo que pasa es que están priorizando otras acciones porque para biblioteca, perdón, porque por las obras bibliotecarias, en realidad, los requerimientos son pocos, no hay movilización de masas, no hay marchas a favor de la biblioteca. Entonces, lógico, el alcalde casi siempre está, ¿no? Bueno, en principio, muchos alcaldes seguramente dirían, sí, hay que hacer en la biblioteca, pero hay que hacer con donaciones. Sí. Un salón de clase, un salón, un local que no se aprovecha, bueno, que se haga la biblioteca ahí. Tercero, la persona que no tiene no es de mayor utilidad en el consejo, a esta persona hay que mandarlo a la biblioteca, ¿no? ¿Cómo es posible, por ejemplo, que la biblioteca municipal de La Merced haya cedido su local a otra institución y la biblioteca y los fondos de la biblioteca hayan pasado a un depósito cerca al estadio, dentro del complejo del estadio? ¿Y acaso la comunidad ha dicho algo? No ha dicho nada. Entonces, un alcalde, por qué tendría que responder? ¿No? ¿Por qué tendría que abocarse a trabajar en la biblioteca, por la biblioteca, si es que no hay digamos, un reclamo, una petición de la comunidad? Entonces se olvida, se dedica a hacer otras obras, dedica los recursos a otras acciones. Esa es la real situación. Desde luego, estimados amigos, sí hay alcaldes, no podemos meter en en un solo saco a todos los alcaldes. Hay alcaldes visionarios, hay alcaldes, aun cuando la comunidad no se lo pide, están pensando en bibliotecas. Por ejemplo, el caso de La Molina, por ejemplo, no es de esta gestión municipal, sino la anterior. Han construido la mejor biblioteca pública del país, a mi entender, ¿no? Que es un poco, han imitado el modelo de Medellín, allá se llama plazas biblioteca o parques bibliotecas,
Y Ajá. aquí en La Molina le han puesto el Plaza Biblioteca. Bueno, el nombre no importa, pero estaba muy bien concebida la biblioteca. Después conozco en San Jerónimo, en el Cusco, a un exalcalde que vio la sala infantil de la Biblioteca Nacional y de inmediato se puso a trabajar por una biblioteca pública. Por eso, estimados amigos, es fundamental la demostración. El alcalde escucha un discurso sobre biblioteca pública y escucha y con atención a veces o con simulada atención, pero el mensaje ingresa por un oído, sale por el otro oído. En cambio, si un alcalde ve una obra concreta, un modelo de biblioteca, el alcalde, y sobre todo, ve cómo funciona esa biblioteca, ese alcalde, no todos, pero varios, muchos alcaldes van a decir, esta biblioteca yo también quiero para mi pueblo. Este modelo de biblioteca quiero para mi pueblo. Mientras no haya demostraciones, por eso no vamos a seguir con este problema. Por eso hay que concentrar los recursos en pequeños proyectos, pero que tengan impacto social, no solamente en los lectores, sino también en quienes deben tomar las decisiones para replicar ese modelo en su respectivo ámbito de trabajo. No, eso, por ejemplo, tiene una explicación científica. Las personas escuchan, a veces ni siquiera escuchan, solamente oyen y se pasó ¿no? Dicen que la información llega al hipotálamo y nunca llega a las cortezas. Entonces, la información que está en el hipotálamo se borra en cualquier momento. Es como un archivo provisional. Para que llegue a la corteza, tiene que ser una obra concreta, tiene que observar, tiene que tocar, tiene que hacer uso de esa biblioteca. Van a ver ustedes cómo las personas que perciben, ¿no?, la importancia de la biblioteca a partir de servicios y actividades concretas que le ofrece la biblioteca, esos van a ser elementos ganados para el movimiento bibliotecario, y a ese movimiento bibliotecario sí podemos llamarle política bibliotecaria. Interesante, sobre todo ese último punto de política bibliotecaria. Eh, Voy a dar pase a la última pregunta, don César, la pregunta 6. Eh, y esto es a propósito que uno de nuestros estudiantes, ¿no?, aplicó hizo un estudio de usuarios en una biblioteca pública. Y él decía, en una encuesta se le preguntó a los usuarios de una biblioteca municipal que seleccionen del 1 al 5 el grado de satisfacción con respecto a los servicios que ofrece la biblioteca, siendo 5 el mejor valor, ¿no? El resultado cuando se aplicó ese estudio, ¿no?, o sea, de un total de 514 encuestas, ¿no?, fue de que el promedio, ¿no?, era 3.95, casi 4, ¿no? Entonces, la pregunta que viene acá, don César, es, ¿a qué cree usted que se debe que los usuarios valoren con alta satisfacción a los servicios ofrecidos por la biblioteca municipal a pesar de las deficiencias que puedan poseer? ¿Qué Bueno, en sucede en nuestro principio, país? claro, interesante. En principio, en realidad, en una sociedad donde la carencia de espacios de lectura es tan evidente, seguramente que algún servicio básico, ¿no?, de alguna forma sí, es valorado por el público. Sobre Claro, todo, aquellas bibliotecas, aún siendo modestas, prestan servicios a domicilio, prestan libros a domicilio. Está comprobado que el valor social de una biblioteca es reconocido por la gente cuando lo va, por ejemplo, a través del préstamo a domicilio. Un libro que llega a la casa, oiga, no solamente va a ser consultado por el chico, por el estudiante que llevó ese libro, sino va a despertar el interés de otros miembros de la familia. No se imaginan ustedes cuál es la importancia, el impacto del préstamo de materiales de libros a la casa, o el préstamo de materiales o libros a la casa. Y lamentablemente, un gran porcentaje de las bibliotecas del Perú no prestan a domicilio. La propia biblioteca pública modelo, la gran biblioteca pública de Lima,
para satisfacción, felizmente, yo creo que el año pasado, recién empezó a prestar libros. Entonces, pero muchos años no ha prestado libros esa biblioteca. Díganme ustedes, ¿cómo un lector puede leer, por ejemplo, 100 años de soledad en las pocas horas que dispone en la biblioteca? Es imposible. Y eso no percibe el bibliotecario ni la biblioteca. Sigue siendo la biblioteca un servicio normativo, más se preocupan por el carnet, por esas cosas, y no en ofrecer las facilidades necesarias a cada usuario. Hay estudios, hay una francesa que le impresionó la realidad peruana, la realidad de las bibliotecas peruanas, ha sido publicado por la propia Biblioteca Nacional, donde dicen: qué extraño que las bibliotecas públicas del Perú no prestan libros. Igual incluso hay un diccionario, una obra de referencia de la bibliotecología latinoamericana, publicada por un bibliotecario americano, en la que se afirma que en la biblioteca pública en la biblioteca pública peruana no hay cultura de préstamo a domicilio. Entonces, intuyo, estimados Julio, que esta alta valoración, 3.95, es altísima. Entiendo, se debe a algunos de esos servicios que tienen un impacto en el lector. Y además, es probable también que esas bibliotecas, aunque modestas, organicen actividades culturales. Este es otro de los componentes de una biblioteca. Julio, la gente está pensando que biblioteca es sinónimo de libros. Eso no es cierto. La biblioteca va a seguir considerada en la forma como está, si sigue manteniendo esa concepción de biblioteca o ese concepto de biblioteca como sinónimo de libros. No. También está demostrado que las bibliotecas públicas, para tener un mayor impacto o un impacto en la comunidad, tienen que tener un marco, tienen que desarrollar un marco cultural indispensable para que los servicios de la biblioteca también puedan no circular y puedan al mismo tiempo ser valorados por la comunidad. Entonces, intuyo esas dos cosas: o prestan a domicilio y encima hacen actividades culturales suficiente para que un lector, ¿no? Y en nuestra realidad, pueda valorar el servicio de la biblioteca. Si a mí me dicen, por ejemplo, ¿cuántos puntos le pones a la biblioteca de Miraflores? Yo le pongo 5, le pondría 5, porque gracias a esa biblioteca yo he leído muchos libros y te prestan por un mes. O por, no sé, disculpe, estoy haciendo no sé, tal vez estoy hablando un dato que no debería hacerlo. De repente a mí me prestaban un mes y no el reglamento creo que de 15 días. Pero sí, bibliotecas que prestan a domicilio siempre serán valoradas por la comunidad, por los lectores. Sí, no, y algo así como para ir acotando aquí, ¿no? Yo pensaba en algo más básico, don César. eh, para ciudades como, por ejemplo, el caso de Lima, ¿no? Eh, el hecho de tener lugares en los cuales las personas tengan un espacio tranquilo, en el cual se puedan sentar a leer en tranquilidad, porque quizás inclusive puede darse el caso que ni en casa haya esa situación, ¿no? La biblioteca constituye una buena alternativa, ¿no? No te cobra nada por sentarte en sus mesas y estar por horas leyendo en tranquilidad y en silencio, ¿no? Porque finalmente hasta la vida sosegada también se empieza a tornar en una suerte de lujo en la sociedad actual, ¿no? Puede ser que inclusive hasta ese solo hecho lo sea. En fin, van a haber distintos factores que van a, vamos a decirlo así, a determinar las cualidades y los beneficios de las bibliotecas públicas, en este caso de las municipales. Pero definitivamente, sí, considero, al igual como usted viene mencionando, don César, que hay que hacer bastante todavía. Me mencionó que definitivamente hay fórmulas, pero definitivamente hay bastante de trabajo que hacer. Eh, Me ponía un poco a pensar en qué medida la biblioteca subsiste como tal en su esquema básico, ¿no? En estos tiempos en los cuales hay un montón de servicios que aparentemente podrían sustituir su actividad, ¿no? Y ya como última
una pregunta ya de cierre, don César. Preguntar también, ¿no? Si efectivamente existen, a propósito de que usted también es un conferencista internacional y frecuentemente visita varias realidades de la región y de otros países, ¿no? ¿Hay algún modelo en particular, sea para la biblioteca pública, biblioteca municipal o de otro tipo, o hay modelos particulares que usted ha podido apreciar que efectivamente podrían calzar adecuadamente con nuestra realidad y de alguna manera hacer una salida para precisamente buscar preservar por largo tiempo la actividad de la biblioteca, la actividad de la biblioteca y de los bibliotecarios en nuestro país? ¿Se anima a Bueno, sugerir sí, alguna me receta? animo, pero con la primera advertencia de que en verdad el modelo adecuado para nuestra realidad tenemos que construirlo aquí en el Perú. Y hay suficientes ejemplos, hay suficientes referencias. Lo que pasa es que no lo hemos documentado bien, no lo hemos sistematizado bien. Por ejemplo, el caso de Tarma o el caso de Piura, el caso, de, por ejemplo, de las bibliotecas rurales de Cajamarca, no han sido estudiadas adecuadamente, a profundidad, y no hemos hecho doctrina a partir de esa experiencia. Nosotros estamos esperando que otros escriban y nosotros no hemos Ujú. escrito, no hemos sistematizado. Repito, yo sé, estoy seguro que en el Perú hay suficientes experiencias, incluso estoy seguro también que muchos países que hoy tienen sistemas bastante desarrollados habrán tomado algo del Perú, porque cuántos años hemos estado en interacción con otros países y nosotros siempre aportando, pero nunca escribiendo, nunca sistematizando, nunca contribuyendo a hacer doctrina a partir de nuestra experiencia. Yo valoro mucho, tal vez porque he vivido, valoro mucho Brasil, valoro mucho a Chile, ¿no? Pero donde me puedo detener es en Colombia, porque tiene una historia parecida a la nuestra y una configuración social parecida. Sin embargo, nosotros le hemos ganado en desarrollo económico. Miren, esa es una comparación sumamente interesante. Nosotros, a pesar de tener indicadores económicos mucho más altos que Colombia, por lo menos en los últimos 30 años, no hemos sido capaces de construir un sistema bibliotecario que funcione, ¿no? Y que sea parte del desarrollo de las comunidades. Colombia nos hace es un buen ejemplo, sobre todo porque ellos también han impulsado su biblioteca a partir de ciertas coyunturas históricas y a partir de ciertas experiencias. Por eso, cuando hablan de biblioteca, cuando se habla de biblioteca pública en Colombia, por ejemplo, inmediatamente se tiene que referir a la biblioteca pública de Medellín. Nosotros hemos tenido una biblioteca pública en el Callao, una biblioteca de repente con mejores atributos que cuando nacía la experiencia de Colombia, pero no la hemos documentado, no la hemos documentado y la hemos olvidado. Y la biblioteca pública, en Colombia todavía se mantiene esa biblioteca, sigue siendo una institución, un referente para todo el país. Nosotros, no sé, será un referente sobre todo para decir que no, las cosas que no debe hacerse con una biblioteca pública. No es un buen ejemplo. En el caso de la, digamos, del funcionamiento de los servicios, del impacto que produce la biblioteca pública en la comunidad y cómo es que la biblioteca pública puede ir construyendo ciudadanía a partir de sus servicios y sus actividades, Colombia para mí es una muy buena referencia. Desde luego, sin subestimar la gestión participativa, muy interesante en Chile, a partir de las bibliotecas públicas. Y en la parte de gestión territorial, la mejor experiencia, la conozco, eh, eh, es la de México. El sistema bibliotecario de México está construido sobre tres instancias: la comunidad local, la comunidad estatal y la comunidad nacional. Todos comparten en el proyecto bibliotecario. En otras palabras, si en el Perú funcionara ese esquema, nosotros tendríamos la municipalidad, el gobierno regional
y el gobierno nacional. Cada uno de esos estamentos daría su contribución para construir ese sistema bibliotecario que tantos éxitos le ha dado a México, a pesar que ellos, por ejemplo, todavía se quejan que sus bibliotecas no están funcionando. Sin embargo, ellos tienen, creo, cubierto el 100% de municipalidades, así como Colombia, el 100% de municipalidades con bibliotecas. Ahora, la calidad, el nivel de los servicios, debe haber seguramente alguna diferencia entre Chile, Colombia y México, ¿no? No sé. Bueno, eso es lo que he visto fuera, y está muy cerca, y nosotros estamos casi en permanente coordinación con estos programas bibliotecarios en cada país, de cada país. Por ejemplo, no hace mucho estuvieron presentes en Lima en la reunión de bibliotecas públicas. Entiendo que hay todo un programa de cooperación y sería interesante tomar como referencia las experiencias tanto en servicios bibliotecarios como en gestión de servicios a partir de la experiencia de estos países. Nada más, Julio. Muchas gracias, don César. En verdad, como le dije en el previo de la entrevista, definitivamente estos temas son para hablarlos por muchas horas, tiempo que no tenemos, pero de alguna manera hemos podido un poco acercarnos un poco a los alcances que usted tiene y sobre todo, César, tomando en cuenta la expertise que ya ha podido cultivar en todo este tiempo. Y definitivamente me quedo bastante también en lo personal, ¿no? Con el hecho de que nos toca a nosotros escribir, obviamente sistematizar las lecciones aprendidas para de alguna manera poder crear nuestros propios modelos de bibliotecas sostenibles, bibliotecas públicas sostenibles, ¿no? Que de alguna manera, pues, en sus características propias, ¿no? Nos permita pensar en otra forma más viable de tener bibliotecas. Estamos hablando de articular más actores, estamos hablando de aprender de lo que ya se hizo tiempo atrás y hacer que efectivamente la biblioteca se haga presente nuevamente en la comunidad y que obviamente la comunidad se apropie de ella. Le agradezco de antemano, don César, el tiempo. No sé si quiera cerrar con algunas palabras finales. Y bueno, más bien agradecerte, Julio, por esta conversación. Desde luego, nosotros también tenemos que sistematizar nuestras experiencias y toda la información que estamos recabando. Espero pronto podamos tener por lo menos un avance de lo que, digamos, de esta fórmula que estamos preparando, no como una fórmula mágica, sino como algunas pautas para reconstituir bibliotecas, como decía Basadre, para hacer renacer a las bibliotecas. Basadre decía, a diferencia de las personas, las instituciones pueden resucitar. Entonces, las bibliotecas, como decía el comercio, están moribundas, ¿no? Están muy graves. Eh, Creo que habla de agonía. Y yo creo que la agonía continúa, pero ya es tiempo de que nosotros también podamos hacer algún esfuerzo y focalizar nuestros esfuerzos en determinadas zonas, en determinados lugares, y de repente compartir experiencias juntamente con la academia, porque ese es otro tema. La academia también tiene que interesarse mucho por estudiar detenidamente estos casos, sobre todo estas experiencias exitosas, y transformarlas en literatura, ¿no? Creíble, en literatura validada, de manera que nosotros también nosotros también contemos en breve con información sistematizada con la que podemos intercambiar con otros países, podemos conversar de igual a igual con otros países, pero repito, a partir de experiencias validadas, a partir de experiencias sistematizadas, que las tenemos como experiencias, hay muchas, pero hay que estudiarlas bien, hay que sistematizarlas, como nos decía don Luis Málaga, uno de los bibliotecarios, digamos, discípulos también de Jorge Basadre,
en la primera reunión regional de bibliotecas públicas en Río de Janeiro, en 1951, Julio, Luis Málaga, el autor de la tabla de notación interna que lleva su nombre, Málaga, él dio Sí, sí. un discurso que en verdad dejó impresionado a la propia gente de UNESCO, que es la que ha convocado a esa primera reunión internacional de bibliotecas públicas con su discurso. Luis Málaga decía, la doctrina debe ser única para la biblioteca pública, pero esa doctrina tiene que aplicarse a los diferentes contextos con las variantes que en cada país, en cada ámbito social, en cada ámbito cultural. Miren, esa es la lección que nos da Luis Málaga. Y nosotros tampoco hemos leído a Luis Málaga, tampoco hemos leído a Basadre, tampoco hemos leído a Carmen Checa. Y bueno, será tiempo para repasar, ¿no? Yo sé que algunos hemos leído, pero nos estamos olvidando. Hay que volver a esa literatura, pero sin descuidar también la literatura de avanzada de otros países, de otros horizontes que también nos tienen que enriquecer. Para nosotros, la interculturalidad es el único mecanismo que nos va a permitir salir adelante. Es decir, respetar la experiencia de otros países, pero también poner, ¿no?, en valor nuestras propias experiencias para poder promover un intercambio de ideas, un intercambio de conocimientos en igualdad de condiciones. Nada más, Julio, ya hemos cubierto, creo, el tiempo, ¿no?, con muchas holgura. Perfecto, don César. Nuevamente, muchas gracias por su tiempo y nos estaremos encontrando en otro momento, en otro evento, en otro corredor. En verdad, es bueno saber siempre contar con sus alcances. Muchas gracias. Un abrazo, Julio. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, don César.